en el altar de la Catedral de Sevilla, con el sol de mediodía filtrándose como cuchillos a través de los vitrales. Mi suegra se levantó y exigió mi salario mensual de 8.500 euros delante de 200 invitados, como si yo fuera una mercancía en subasta. Le clavé la mirada, el corazón latiéndome como un tambor de guerra, y respondí con una sonrisa que cortaba como vidrio: quien no esté de acuerdo con mi dignidad, que se largue ahora mismo de esta iglesia. En ese instante, el silencio se rompió como un trueno, y mi venganza, que había planeado en las sombras durante meses, comenzó a desplegarse como un incendio forestal en la sierra. No fue un arrebato impulsivo. Fue el detonante de una bomba que yo misma había armado, pieza a pieza, con el veneno de la traición goteando en cada engranaje. Mi nombre es Elena Vargas, y esta es la historia de cómo una mujer de 32 años, nacida en las calles polvorientas de Triana, convirtió el día más sagrado de su vida en el juicio final de una familia que me había desollado viva. Pero vayamos al principio, porque el odio no nace de la nada, se cuece a fuego lento en las grietas de la confianza rota. Todo empezó 2 años antes, en el bullicio de Madrid, donde yo había escalado desde una asistente de marketing en una agencia cutre hasta directora de proyectos en una multinacional de energías renovables. 8.500 euros netos al mes no eran un lujo obsceno, eran el sudor de noches en vela, de rechazar avances de jefes babosos y de sacrificar fines de semana por deadlines imposibles. Conocí a Javier en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Él era el heredero de una dinastía de constructores, con esa sonrisa de anuncio de colonia que oculta el cálculo frío de un tiburón. Me enamoré de su risa fácil, de cómo me hacía sentir como si el mundo entero girara a mi favor. Eres la chispa que ilumina mi gris, me dijo una noche, mientras caminábamos por el Retiro bajo la lluvia fina de otoño. Pero Javier no era solo él, venía con un paquete familiar envuelto en celofán de hipocresía. Su madre, doña Carmen de la Torre, viuda de un magnate que dejó un imperio de pisos de lujo en la Costa del Sol, reinaba sobre la familia como una reina destronada. Alta, con el pelo teñido de un rubio que gritaba dinero viejo, y joyas que pesaban más que sus palabras venenosas. Desde el primer almuerzo en su chalet de La Moraleja, me midió como a una intrusa. ¿De dónde dices que eres? Triana, qué pintoresco. Javier, hijo, ¿estás seguro? Su padre, un recuerdo borroso muerto de infarto por estrés, había dejado deudas que Carmen administraba con puño de hierro, chantajeando emocionalmente a sus hijos para mantener el estatus. Javier, mi mediador involuntario, siempre suavizaba las aristas. Mamá es así, pero te quiere, me decía, mientras me besaba el cuello en la cama de nuestro ático en Salamanca. Él era el hijo perfecto, guapo, culto, con un máster en Harvard que no usaba para nada más que impresionar en cenas. Pero yo veía las grietas, las llamadas a medianoche de su madre exigiendo préstamos para emergencias, las discusiones a media voz sobre herencias. Yo pagaba mi parte en todo la hipoteca, las vacaciones en Ibiza, pero Carmen me veía como una oportunista, una gitana de barrio bajo que había enganchado a su polluelo dorado. El primer golpe llegó sutil, como un pinchazo en la espalda. 6 meses después de comprometernos, durante una cena familiar en su casa, Carmen anunció que necesitaba ayuda para un proyecto inmobiliario en Málaga. Son solo 50.000 euros, Elena. Tú que estás tan bien colocada. Javier me miró suplicante. Y yo, idiota enamorada, saqué el talón. Por nosotros, me dijo él después, mientras hacíamos el amor como si el dinero pudiera comprarnos la paz. Pero no paró ahí. Cada mes, una emergencia, la salud de una tía, el mantenimiento del yate familiar que Javier ni usaba. Yo transfería, él prometía reembolsar, y el saldo de mi cuenta se evaporaba como humo en el viento.
La traición real estalló en una noche de tormenta, cuando encontré los papeles en su escritorio. No eran solo deudas, eran contratos falsos. Carmen había forjado mi firma en un aval bancario por 200.000 euros, usando mi puesto en la empresa como garantía. Javier lo sabía, lo vi en sus ojos cuando entré en la habitación. Papeles en mano. Elena, era por el bien de la familia. Mamá dijo que tú entenderías. Entendería. Como si yo fuera una extensión de su linaje podrido. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas, no lloré. Planeé. Llamé a mi abogado de confianza, un viejo amigo de Triana que odiaba a los ricos de Madrid. Vamos a joderlos, Elena. Pero con elegancia. Los meses siguientes fueron un baile de máscaras. Sonreía en las cenas, besaba a Javier con pasión fingida, y por las noches, tejía mi re. Contraté un detective privado para documentar las emergencias de Carmen, viajes a Marbella con amantes más jóvenes, apuestas en casinos de Barcelona, un amante que resultaba ser su contable, desviando fondos. Javier, pobrecito, era el peón, dependía de ella para su negocio de consultoría que no era más que un sinecura. Mi plan era simple pero letal, en la boda. Todo saldría a la luz. No por venganza ciega, sino por justicia poética. Les devolvería el veneno gota a gota, hasta que se ahogaran en él. La preparación de la boda fue un circo. Sevilla, mi ciudad natal. Como escenario, la catedral para la ceremonia. Una finca en las afueras para el banquete. Con flamenco y jamón ibérico para 200 invitados de ambas familias. Gasté 80.000 euros, mitad mía, mitad de Javier Nesere, pero cada decisión era un clavo en su ataúd. Elegí a mi prima Lola como dama de honor, mi ancla en este mar de serpientes. Ella, con su risa ronca y su odio visceral por los señoritos, me ayudaba a esconder los USB con pruebas en mi joyero. Llegó el día. El sol de Andalucía quemaba como un hierro al rojo, y yo, en mi vestido de encaje blanco de un diseñador malagueño, me sentía como una diosa vengadora. Javier, impecable en su traje de Savile Row, me tomó la mano en el presbiterio. Te amo, Elena, susurró. Yo sonreí, pensando, yo te odio, Javier, por hacerme creer en cuentos de hadas. Los invitados murmuraban, políticos de Madrid, primos flamencos míos, la élite de los de la torre con sus sonrisas plásticas. Entonces, durante los votos, Carmen se levantó. No fue un arrebato, lo supe porque mi detective me había advertido que intentaría algo para probar mi lealtad. Esperad, gritó, su voz ecoando como un graznido en la nave gótica. Antes de que esta mujer entre en nuestra familia, exijo que revele su salario. 8.500 euros al mes, ¿es eso lo que mi hijo merece? Una cazafortunas que gana como una secretaria. El silencio fue un vacío absoluto. Javier palideció. Los invitados jadearon. Mi corazón no latió, rugió. Me volví hacia ella, el velo cayendo como una cortina de teatro. Doña Carmen, dije, mi voz clara como el cristal de una copa rota. No soy una mercancía para su subasta familiar. Quien no esté de acuerdo con mi dignidad, con que una mujer de Triana valga más que sus deudas y mentiras, puede irse ahora mismo de esta iglesia. Un murmullo creció como una ola. Mi suegra se atragantó, roja como un tomate maduro. Javier me tiró del brazo, Elena. Por Dios. Pero no paré. Saqué el sobre del ramo preparado con Lola esa mañana y lo lancé al altar. Para que no queden dudas. Aquí están las pruebas. Sus emergencias. Doña Carmen, 150.000 euros desviados a casinos, a amantes, a un yate que hunde a su familia. Firmas falsificadas con mi nombre. ¿Quiere mi salario? Tome sus vergüenzas primero. El sobre se abrió.
Papeles volando como confeti maldito. Gritos. Flechis de móviles. El sacerdote balbuceando sobre el sacramento. La iglesia se convirtió en un caos controlado. Mitad de los invitados de los de la torre se levantaron, ofendidos, saliendo en tropel con tacones resonando como disparos. Mi familia, fieros como toros, aplaudió. Javier me miró como si le hubiera apuñalado. ¿Cómo pudiste? Fácil, respondí. Aprendiendo de ti. Carmen se derrumbó en su banco, sollozando teatro. Pero yo vi el pánico en sus ojos, ruina social, investigaciones fiscales, el fin de su reinado. Salimos de la catedral en el coche descapotable, con arroz volando y sirenas lejanas. La policía, alertada por mi abogado, ya estaba en camino a La Moraleja. Javier no habló en el trayecto a la finca. Yo, sí. Esto no es el fin, amor. Es el comienzo de tu despertar. En la recepción, el flamenco tocaba la leyenda del tiempo, y yo bailé sola, el vestido arremolinándose como llamas. Los invitados míos brindaban, los suyos, los pocos que quedaron, susurraban escándalos. Pero la venganza no termina en un clímax, se ramifica como venas envenenadas. Esa noche, en la suite nupcial de un hotel en el Alcázar, Javier me confrontó. Me has destruido, Elena. Mamá dice que anulará todo. Rey, amarga. Destruye lo que construiste sobre mentiras. Yo construí mi imperio sola. Hicimos el amor una última vez. Un adiós furioso. Y al amanecer, se fue. 2 semanas después, el divorcio express, él se quedó con deudas. Yo con mi libertad y una demanda civil que le quitó a Carmen la mitad de sus propiedades. Sin embargo, el twist vino como un mazazo inesperado. 3 meses después, embarazada de esa noche final, recibí una carta de Javier. No era odio, era confesión. Elena, todo fue un montaje de mamá, pero yo lo permití por miedo. Ahora, con el bebé, quiero redimirme. Mi mano tembló sobre mi vientre. Perdonar, o usar esto como la daga final. La rabia se mezcló con un amor residual. Y ahí empezó el verdadero drama, venganza o redención. La respuesta, como siempre en la vida española, fue un tango de grises. El embarazo fue un recordatorio cruel de que la vida no respeta nuestras venganzas, las complica. Madrid, con su tráfico asfixiante y sus cielos grises de invierno, se convirtió en mi fortaleza. Me mudé a un piso en Chamberí, lejos del lujo falso de Salamanca, rodeada de libros de Lorca y fotos de mi infancia en Sevilla. Cada mañana, el café solo y el náusea me golpeaban como un reproche. Había ido demasiado lejos, los periódicos sensacionalistas sola. Lecturas. Destrozaron la historia. Boda millonaria acaba en escándalo, la novia gitana contra la suegra noble. Mi jefe, comprensivo pero cauto, me dio un mes de baja. Pero las miradas en la oficina eran dagas, heroína o villana. Javier no desapareció. Llamadas a medianoche. Flores en la puerta. Mensajes que olían a desesperación. Elena, el bebé es mío también. Déjame ayudar. Yo leía, borraba, y luego soñaba con él, no con odio, sino con esa nostalgia traicionera que hace que el corazón sangre. Mi terapeuta, una sevillana expatriada llamada Rosa, me advertía, la venganza es un fuego que quema al que la enciende primero. Pero, ¿y si el fuego necesitaba oxígeno, Carmen? Meanwhile, contraatacó. Demandas por difamación. Rumores en los salones de té de La Moraleja. Esa zorra falsificó todo por celos. La sociedad española, con su afición por el cotilleo como deporte nacional, se dividió. Mis primos en Triana me idolatraban, bien hecho, Elena, los señoritos al guante. Pero en los círculos de Javier, yo era la bruja de barrio bajo. Un día, en una ecografía, vi el latido diminuto en la pantalla, y algo se quebró. Llamé a Javier.
Ven a la próxima cita. Pero nada de promesas. Él llegó, ojeroso, con un ramo de claveles rojos, mi flor favorita. Sentados en la sala de espera, con madres ajenas charlando de pañales. Hablamos por primera vez sin máscaras. Me equivoqué, admitió. Voz ronca. Mamá me manipuló desde niño. Papá murió endeudado. Y ella me hizo creer que el dinero era Dios. Asentí. El resentimiento burbujeando. Yo fui tu salvavidas desechable. 8,500 euros al mes para tapar agujeros. Él tomó mi mano, te amaba, Elena. Aún lo hago. El médico entró, y en ese gel frío sobre mi vientre. Por un segundo, fuimos una familia posible. Pero la duda era un gusano, confiar de nuevo. O usarlo para hundirlo más. El conflicto se enredó con la ley. Mi abogado, Paco el Gitano, con su oficina en las 3.000 viviendas, llena de crucifijos y expedientes, presentó cargos por fraude. Carmen contraatacó con un equipo de letrados de Marbella, alegando que yo había incitado el escándalo por ganancia personal. Las audiencias en el juzgado de Madrid eran un circo, ella, con perlas y pañuelo de Hermes, yo en vaqueros y blusa blanca, el vientre empezando a redondearse. Javier testificó en contra de ella. Un tuit que me dejó boquiabierta. Mi madre falsificó los documentos. Yo lo supe tarde, pero no actué. Carmen le escupió, traidor, por esa puta. El juez, un hombre seco de bigote gris, falló a mi favor, restitución de 250.000 euros. Más daños morales. Carmen perdió la casa de La Moraleja, vendida en subasta. Se mudó a un apartamento en Usera, el colmo de la humillación para una dama de su calibre. Yo, con el dinero recuperado, invertí en un fondo para el bebé y doné 50.000 a una ONG de mujeres maltratadas en Triana, un dedo corazón silencioso a su mundo de privilegios. Pero el odio no se apaga con victorias judiciales, muta. Carmen me contactó a través de una carta anónima. Pero su caligrafía la delató, disfruta tu triunfo, perra. Pero el niño pagará. Amenazas veladas. Sombras en mi buzón. Javier, ahora viviendo en un piso modesto en Malasaña, se ofreció como guardaespaldas. Por favor, Elena. No por nosotros, por él. Y ahí, en las noches de insomnio, con el bebé pateando como un futbolista andaluz, empecé a tuanear. Y si la venganza final era perdón, no por ella, sino por mí. O usar el niño como arma. Negándole a Javier la paternidad, el clímax se gestó en una visita a Sevilla. Para el bautizo prematuro el bebé. Un niño. Nació prematuro en la semana 34. Un varoncito de ojos verdes como los míos. Lo llamé Mateo. Por mi abuelo flamenco. La familia se reunió en la parroquia de San Román, con azahar flotando en el aire caliente de junio. Javier voló desde Madrid, nervioso, con un regalo envuelto, un sonajero de plata. Carmen apareció, no invitada, vestida de negro como una viuda en duelo. Quiero ver a mi nieto, exigió en la sacristía. El sacerdote, un cura progresista de Triana, intervino. Aquí no hay sangre sucia, señora. Solo amor. Pero yo la enfrenté. Mateo en brazos. Tú perdiste ese derecho cuando me vendiste por euros. Sus ojos, por primera vez, no eran de reina, eran de madre rota. Fui una tonta, Elena. El miedo me comió. Javier me lo contó todo. Lágrimas reales, no teatro. Javier asintió. A mi lado, déjala intentarlo. Por Mateo. Dudé. El aire olía a incienso y traición. Una condición, terapia familiar. O te vas y no vuelves. Ella aceptó. Y en ese momento, el twist me golpeó. Javier había grabado confesiones de su madre meses atrás. No para mí, sino para liberarse. Te lo di a ti porque eras la fuerte, dijo. Mi venganza, que creí solitaria,
Había sido un dúo. El bautizo prosiguió, con agua bendita cayendo como lluvia de redención. Pero en mi pecho, la furia susurraba confiar. ¿O esperar el siguiente puñal? La vida post-bautizo fue un torbellino de grises. Regresé a Madrid con Mateo. Javier visitando 2 veces por semana. Cenábamos en la Latina. Paseábamos por el Prado, fingiendo normalidad. Él había cambiado, dejó el negocio familiar. Empezó un curso de coaching en línea. Quiero ser padre de verdad, decía, cambiando pañales con torpeza adorable. Carmen, en terapia con una psicóloga de Usera. Enviaba tarjetas, lo siento, Elena. Por todo. Mi rabia se diluía, pero no desaparecía. Era como vino agrio que deja pozo. Sin embargo, la sociedad no perdona fácil. En una fiesta de empresa, un colega borracho soltó la viuda negra de la boda millonaria. ¿Cuánto te pagó el chivatazo? Reí, pero dolía. Lola, mi prima. Vino de Sevilla, no les des el gusto. Prima. Tú ganas viviendo bien. Y ganaba, ascenso a gerente senior. 10.000 euros ahora. Independencia total. Pero el conflicto interno rugía, perdón real. ¿O trampa? El segundo golpe vino de lo inesperado. Un email de un periodista de El País. Señora Vargas, ¿sabía que Javier tuvo una aventura con su secretaria durante el embarazo? Fotos adjuntas. Mi mundo se tambaleó. Imágenes borrosas, él, en un hotel de Gran Vía, con una rubia veinteañera. Llamé a Javier. Voz de hielo, otra traición. Negó. Pero las pruebas eran irrefutables. Fue un error, Elena. El estrés. Colgué. Mateo llorando en el fondo. La venganza renació. Más afilada, no contra Carmen, sino contra él. Planeé el divorcio final, custodia exclusiva, y un escándalo que lo dejara en pañales. Pero el twist mayor, las fotos eran falsas. De faques creados por Carmen en un último intento desesperado por separarnos. Javier lo demostró con un experto forense. Ella hackeó mi teléfono, explicó, pálido. Enfrenté a Carmen en su apartamento cutre. Mateo dormido en el coche. Basta, grité. Tu odio nos destruye a todos. Ella se derrumbó, tenía miedo de perderlo a él también. Como a mi marido. Hablamos horas. 2 mujeres rotas. Y por primera vez, vi a la humana bajo la máscara. El perdón llegó no como explosión, sino como susurro. Dejé a Javier entrar de nuevo. Con condiciones, terapia conjunta. Transparencia total. Mateo creció en un hogar dividido pero amoroso, entre Madrid y Sevilla. La venganza, al final, fue justicia. Carmen vendió el yate, pagó deudas, y se convirtió en voluntaria en un centro de mujeres. Javier, redimido, abrió una ONG para deudas familiares. Yo escribí un libro, este relato, que se convirtió en bestseller, financiando la educación de Mateo. Pero las cicatrices quedan. En noches de luna llena sobre el Manzanares, me pregunto, ¿valió la pena el fuego? Sí, porque de las cenizas nacimos mejores. O eso me digo. Mientras el eco de aquella boda resuena, quien no esté de acuerdo, que se largue. Y muchos se largaron, dejando espacio para la verdad. Los años siguientes fueron un precario equilibrio, como caminar por las almenas de la Alhambra con los ojos vendados. Mateo creció rápido, un torbellino de rizos negros y preguntas incisivas. ¿Por qué papá y mamá no viven juntos, como los de la escuela? Le respondía con cuentos suavizados porque el amor es como el flamenco. A veces baila solo, pero el peso de la verdad me aplastaba. Madrid, con su pulso incansable, era mi armadura. Reuniones en Torres de Cristal de la Castellana, donde negociaba contratos millonarios con la misma frialdad que usé en el altar. Ascendí a directora ejecutiva. Mi salario ahora un secreto bien guardado, pero el estigma de la boda escandalosa me perseguía como un fantasma.
Javier y yo navegábamos una corpaternidad tensa pero funcional. Él, en su piso de Malasaña, lleno de vinilos de Camarón y libros de autoayuda. Era un padre dedicado, recogidas del colegio, partidos de fútbol en el Bernabéu, tardes de churros en San Ginés. Gracias por no quitarme esto, me decía. Ojos suaves. Yo asentía, pero en mi interior, la desconfianza era un río subterráneo, listo para desbordarse. Carmen, transformada en una abuela penitente, visitaba los domingos, traía torrijas caseras y cuentos de su juventud en Málaga, antes de que el dinero la corrompiera. Fui como tú. Elena, ambiciosa, sola, confesaba en terapia. La escuchaba, pero el perdón era frágil, como porcelana sevillana. El nuevo conflicto surgió de lo más banal. Dinero. Siempre dinero. Mi empresa me ofreció un traslado a Barcelona mejor puesto. 15.000 euros mensuales. Pero Javier se opuso. Mateo necesita estabilidad. ¿Y si te vas y él se parte en dos? Discusiones acaloradas en cafés de Chueca. Voces bajas para no alarmar a los hipsters cercanos. ¿Estabilidad? Como la que me diste tú con tus mentiras. Replicaba yo. Él contraatacaba, he cambiado. Elena. ¿Por qué no me das una oportunidad real? La tensión escalaba. Y Mateo, sensible como un radar, empezó a mojar la cama. Entonces, el twist que reavivó las brasas, una auditoría en mi empresa, reveló irregularidades, facturas infladas, firmas que parecían mías. ¿Coincidencia? No. El rastro llevaba a un jeque contratado por un ex socio de Javier, resentido por la caída de los de la torre. Pero Javier lo sabía, me lo contaron hace semanas. No quise alarmarte. Traición menor, pero suficiente para detonar. ¿Otra vez? ¿Siempre seré la última en saber? Grité en su piso. Platos volando. Él se arrodilló, te juro que no. Pero temía que lo usaras contra mí, como en la boda. Esa noche, sola en mi piso, con Mateo en casa de su abuela, planeé la venganza clásica, demandar al ex socio, exponer a Javier en redes un post viral que lo hundiera. Pero el bebé en mí, esa madre feroz, se rebeló. ¿Y si la justicia era proteger lo nuestro, no destruirlo? Llamé a Rosa, mi terapeuta. El odio es adictivo. Elena. Rompe el ciclo. Al amanecer, invité a Javier a cenar. No romántica, sino cruda, o nos unimos contra esto, o nos separamos para siempre. Colaboramos. Él usó contactos viejos para rastrear al jeque, yo, mi posición para presionar legalmente. El ex socio confesó, pagó indemnizaciones, y la auditoría se cerró como error administrativo. Ganamos. Pero el costo fue emocional, noches de confesiones, donde Javier admitió affairs pasados no durante el embarazo, pero sí en los inicios. Y yo revelé mi aborto espontáneo años antes, que me había hecho dudar de mi fertilidad. Lágrimas, abrazos, sexo reconciliador en el sofá, con el olor a paella quemada de fondo. Barcelona quedó atrás, elegí quedarme. Pero la sociedad, esa bestia chismosa, no olvidaba. En una gala en el Teatro Real, una amiga de Carmen soltó, Elena, sigues cobrando por bodas fallidas. Reí, pero el veneno calaba. Mi libro, Velos rotos, se tradujo al catalán y al inglés, convirtiéndome en oradora TED sobre empoderamiento femenino. Dinero nuevo, fama agridulce. Mateo, ahora 7. Bailaba flamenco en clases de Triana durante vacaciones. Un puente entre mundos. El clímax latente explotó en Navidad, en Sevilla. Reunión familiar en la casa de mis padres, con luces de Belén y torrones. Carmen llegó con regalos, pero una discusión sobre herencias, ella quería legar a Mateo parte del yate remanente, desató el infierno. No meterás tus cadenas en su futuro, grité. Javier me dio, mamá. Basta. Pero ella, herida,
Reveló el twist devastador. Javier firmó los avales falsos. No yo sola. Silencio sepulcral. Él palideció, Elena. Era para protegerte de ella. El mundo se inclinó. Mi venganza inicial. ¿Contra un inocente? No, él era cómplice desde el principio. Salí corriendo a la noche sevillana. Lluvia fina lavando lágrimas. Javier me alcanzó en el Guadalquivir, te mentí para que la odiaras a ella. No a mí. Cobarde. Golpes. Gritos. Policía alertada por vecinos. Mateo vio todo desde la ventana. Ojos grandes de terror. La consecuencia fue un divorcio real. Custodia compartida con supervisión. Y terapia intensiva. Carmen se aisló en Málaga. Vendiendo todo. Yo. Rota pero resiliente. Mudé a Mateo a un colegio bilingüe en Madrid, enfocándome en él. La rabia se transformó en acero, fundé una fundación contra fraudes familiares, usando mi historia como arma. Javier sobrevivió, solo, pagando deudas emocionales. En el fondo, el perdón no llegó. Pero la paz. Sí, saber que la venganza no es fin, sino lección. Mateo. Bailando bajo las luces de feria. Me recuerda, la vida es un tablao. Y yo elijo el ritmo. La madurez llegó como un vendaval saharaui, arrastrando ilusiones y dejando arena en las heridas. Mateo tenía 10 años cuando el siguiente capítulo se abrió, en el calor sofocante de un agosto madrileño. Yo, con 38. Era la Elena Vargas de los headlines, conferencias en el Mobile World Congress de Barcelona. Portadas en Vanity Fair España como la novia rebelde que conquistó el imperio. Mi fundación. Velos de Justicia. Había salvado a cientos de mujeres de trampas financieras familiares. Con oficinas en Sevilla y Valencia. Dinero fluía 20.000 euros mensuales ahora, pero la soledad era un compañero fiel. Como el eco de tacones en un pasillo vacío. Javier y yo éramos civilizados extraños, emails sobre horarios de Mateo. Saludos fríos en recitales de guitarra. Él había rehecho su vida, terapeuta certificado. Podcast sobre redención masculina que sonaba a autoayuda barata. Carmen. En Málaga. Era una sombra, cartas esporádicas. Fotos de nietos falsos en Instagram, su forma de clamar por atención, sin atreverse a llamar. Mateo preguntaba menos, pero sus dibujos lo delataban, familias rotas con crayones rojos. Como sangre abstracta. El conflicto resurgió con una oferta irresistible, un puesto en la ONU en Ginebra, liderando un programa contra la desigualdad de género en Europa. Salario estratosférico. Impacto global. ¿Pero dejar a Mateo? ¿Exponerlo a más rupturas? Javier. En una cena neutral en un mesón de la Latina. Se opuso, egoísta. Elena. Piensa en él. La palabra egoísta detonó memorias, la boda. Las demandas. Su complicidad. Tú, que me vendiste por 8.500 euros. Me das lecciones de altruismo. Discusiones se volvieron batallas, abogados involucrados de nuevo. Mediación familiar donde un psicólogo catalán nos diseccionaba como ranas. El trauma no sanado genera ciclos. Decía. Yo lo sabía, lo vivía. Noches de insomnio. Vino tinto de Rioja. Páginas de mi segundo libro garabateadas con rabia. Decidí irme. Mateo vendrá conmigo los semestres. Tú visitas. Su rostro se quebró, me quitas todo otra vez. El traslado fue un torbellino. Ginebra, con sus lagos serenos y chocolates amargos, contrastaba con el caos interno. Mateo se adaptó a escuela internacional, amigos de diplomáticos, pero echaba de menos el bullicio de Madrid. Llamadas a Javier eran minas, ¿cuándo vuelves? Mamá dice que lo estás usando para vengarte. Negaba, pero el veneno calaba. Carmen, en un arrebato, voló a Suiza, apareció en mi puerta de apartamento en el barrio de Paquis, con maleta y ojos hinchados. Déjame ayudar con el niño. Soy su abuela. La confronté en el salón.
Vistas al GDO brillando afuera. ¿Ayudar? ¿Cómo falsificando mi vida? Ella sollozó, fui una madre terrible. Javier me odia por eso. Déjame enmendar. Mateo entró. Curioso, abuela. ¿Por qué lloras? En ese instante, el twist, él la abrazó. Inocente. Mi corazón se partió, odio, besas. Sangre. La dejé quedarse una semana. Cocinando paellas suizas con chorizo improvisado. Contando cuentos de Málaga. Javier llegó al final. Y por primera vez, los tres adultos hablamos sin armas, perdónanos. Elena. Somos un desastre. Pero familia. Pero la venganza. Esa bestia dormida. Despertó con un rugido. En Ginebra. Conocí a Alex. Un diplomático vasco con ojos de mar y ética de acero. Amor rápido. Apasionado, noches en chalets de los Alpes. Promesas de futuro. Le conté todo. Él admiró mi fuerza. Eres una guerrera. Mateo lo quiso, papá. Alex hace helado casero. Javier, al enterarse, enloqueció, llamadas furiosas. No le des a Mateo otro padre falso. Ironía cruel. El clímax estalló en Navidad. De vuelta en Sevilla. Fiesta familiar ampliada, mis padres. Lola con su nuevo marido. Carmen reconciliada. Javier tenso. Alex voló desde Ginebra. Caballero perfecto. Pero durante la cena, con langostinos y cánticos villancicos, Javier soltó la bomba, Elena. Recibí papeles. Carmen no falsificó sola, tú sabías de las deudas y las ignoraste por orgullo. ¿Mentira? No, un email antiguo mío, aconsejando dejar que se hundan solos, sacado de contexto por su detective privado. Caos, platos rotos, gritos en andaluz puro. Alex me dio, esto es tóxico. Mateo huyó a su habitación, tapones en oídos. Carmen confesó, Javier me pagó para investigarte. Quiere custodia total. El twist me dejó helada, mi ex. No venganza, sino posesión. El niño es mío por sangre. Rugió. Llamé a abogados suizos. Vuelo de regreso inmediato. La consecuencia fue un juicio internacional, custodia disputada en tribunales de La Haya. Expertos psicológicos diseccionando nuestra psique. Perdí semanas en deposiciones. Alex a mi lado como ancla. Gané custodia primaria, pero con visitas obligatorias a Javier en Madrid. Carmen cortó lazos, mudándose a un convento en Ronda, redención o escape. Alex propuso matrimonio en el lago Lemán. Bajo niebla, construyamos sin ruinas. Acepté, pero la duda persistía. Mateo, traumatizado, empezó terapia. Mamá, ¿por qué todos pelean por mí? Lágrimas mías, porque te amo demasiado. La venganza se evaporó en agotamiento, el perdón. En acción, limité contacto con Javier a lo esencial, enfocado en sanar. Años después, en Barcelona, donde Alex y yo nos mudamos, Mateo baila sardanas con orgullo catalán andaluz. Javier solitario, pero padre a distancia. Yo CEO global, madre, esposa. La boda de hace una década fue el Big Bang, la expansión. Y en el silencio de las noches suizas, susurró que se vayan los que no queden. Y quedaron los que valían. La década siguiente fue un mosaico de victorias pírricas y pérdidas silenciadas, como las procesiones de Semana Santa en Sevilla, pasos pesados bajo incienso, belleza en el dolor. Mateo, ahora un adolescente de 20, estudiaba arquitectura en la UPS de Barcelona, ironía cruel, siguiendo huellas de un abuelo ausente. Alto, con la mandíbula de Javier y mis ojos fieros. Navegaba el mundo con la resiliencia de quien ha visto tormentas de cerca. Yo, a los 48, era Elena Vargas la intocable, TE Detox en Davos. Libros en The New York Times bestseller. Fundación expandida a Latinoamérica. Alex, mi roca vasca. Dirigía delegaciones en la UE. Nuestro matrimonio un puerto seguro en el caos de Bruselas y Barcelona.
Pero las raíces profundas no se arrancan fácil. Javier, en sus 50. Era un eco, podcast fallido. Terapia eterna. Visitas esporádicas a Mateo que terminaban en silencios incómodos. Papá, ¿por qué no vienes más?, preguntaba mi hijo. Trabajo, mentía él. La verdad, vergüenza. Un hombre masticando culpas como olivas amargas. Carmen murió en Ronda. De cáncer silencioso. Carta final, perdóname, Elena. Fuiste mi espejo roto. No fui al funeral, envié flores anónimas. Mateo sí. Y volvió cambiado. Abuela se arrepintió de verdad. El nuevo conflicto brotó de la codicia eterna. Herencia. Carmen dejó un testamento raquítico, el yate vendido, propiedades dilapidadas, pero una cláusula oculta, 100.000 euros para Mateo, condicionados a reconciliación familiar. Javier lo reclamó como tutor moral, es mío administrarlo. Demanda en tribunales catalanes, con abogados de Barcelona oliendo sangre. Robo. Grité en la sala, con vistas a la Sagrada Familia burlándose de nosotros. Alex me calmó, déjalo ir. No vale la paz. Pero la rabia. Esa vieja amante. Me susurró planes. Contraté investigadores. Javier había reconstruido un mini imperio de consultorías dudosas, evadiendo impuestos en paraísos fiscales andaluces. Un email filtrado, usaré el dinero del crío para tapar agujeros. Twist, Mateo lo supo por un amigo común, y confrontó a su padre en un café de Gracia. Eres como la abuela, comes a otros. Javier se derrumbó, confesando deudas de juego, el vicio familiar, heredado. El clímax fue un cara a cara en nuestra casa de Pedralbes, bajo olivos centenarios. Mateo me dio, basta. Mamá. Papá, devuélvelo. Javier, ojeroso, firmó la renuncia. Lo siento, hijo. Y Elena. Tú ganaste siempre. No triunfó, vacío. Abrazos torpes, lágrimas saladas con gazpacho. Alex, desde la cocina, sirvió vino a la familia, la que elegimos. Consecuencias en cadena. Javier entró en Ligeven Marbella. Vendió todo. Empezó de cero como mentor voluntario. Mateo, liberado, se enfocó en su tesis, un proyecto sobre arquitectura sostenible en barrios marginales, inspirado en Triana. Yo cerré el capítulo con un post en LinkedIn: la venganza es un velo, quítenlo para ver claro. Viral, terapéutico. Pero el verdadero twist vino interno, a los 50. Embarazada de nuevo, un milagro tardío con Alex. Enfrenté miedos enterrados. Repetir ciclos. Terapia reveló, mi furia inicial no era solo por dinero, sino por un padre ausente en mi infancia. Minero muerto joven. Proyectaba. Admití. Alex besó mi vientre, somos mejores por eso. Mateo se graduó. Novia sevillana. Mudanza a Madrid para un trabajo en un estudio eco-friendly. Javier, sobrio, lo vio partir, orgulloso. Hijo. Yo, con bebé en brazos, una niña. Lucia. Miré atrás, la boda fue génesis del monstruo, pero también de esta constelación. La sociedad, siempre juzgona, me coronó ícono feminista. Entrevistas en El País, arrepentida. No. Grateful. En Sevilla. En feria. Bailo con Lucia en hombros. El eco de 8.500 euros disipado en el viento. La venganza. Un capítulo cerrado. La vida. El libro abierto. Reflexiono ahora. En el crepúsculo de mis 60. Desde una terraza en Barcelona con vistas al Mediterráneo. Lucia de 10. Ojos como el mar correteando con nietos imaginarios. Mateo. Casado. Padre de 2. Dirige su firma en Sevilla. Equilibrando tradición y futuro. Javier murió hace 5. De un corazón cansado por años de batallas internas. Funeral discreto en Triana, hable, descansa. Javier. Al final. Nos liberaste. Alex. Mi compañero eterno. Aprieta mi mano, sobreviviste. Amor.
La historia, contada en retrospectiva, es un tapiz de hilos rotos y remendados. La boda como detonante. Venganzas como fuegos artificiales. Redenciones como amaneceres lentos. ¿Valió? Sí, porque de la traición nació empatía. Mi fundación salvó Miles, mis libros. Inspiraron. La sociedad española, con su pasión por el drama, me absolvió. Documentales en NETFLIX. La novia de 8.500 euros. El hook final, en 1000 hecho de muerte no pronto. Espero. Susurraré a Lucia, nadie vale tu salario. Hija. Solo tu alma. Y en ese susurro, la venganza completa, no destrucción, sino legado. Quien no esté de acuerdo. Ya se fue. Epílogo, una carta de Mateo. Leída en voz alta, mamá. Gracias por pelear. Por enseñarme que el amor es la mejor revancha. Lágrimas. Risas. Vino. Fin.